y amoroso Señor, te damos gracias porque podemos llegar a tu culto, podemos adorarte, alabarte, y te pido, querido Padre, que prepares los corazones de mis hermanos y que, Señor, seas solamente tú quien hable. Bendito y alabado Señor, quédate con nosotros y te pedimos en este momento tu Santo Espíritu, tanto para mis hermanos como para mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos, a quienes nos habían saludado. Y le damos la más cordial bienvenida en esta mañana, en este culto divino, y especialmente a las que son visitas. Ahí teníamos al amigo de nuestra hora. Aquí fue. Estuvo aquí, pero estuvo un ratito con nosotros, el amigo de nuestro hermano Willington. Y la hermana Josefina al lado, no sé si... Es la hermana. Su hermana. Ella también es adventista. Sí. Entonces, hermana, igual le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, en el día de hoy. Y ahora yo les voy a preguntar a todos, ¿cierto?, para que no nos olvidemos, ¿cierto? ¿Cómo está la iglesia bienaventurada de Israel el día de hoy? Agradecida al Señor y esperando su pronta venida en la nube de los cielos con poder y gran gloria, con la Biblia en la mano y Jesús en el corazón. Amén. No nos olvidemos, ¿cierto? Ya la primera vez que vine aquí a la iglesia hace varios años, me llamó la atención esto que repetían, que sea eso nuestro sentir, ¿cierto? La Biblia en la mano y Jesús en el corazón, que sea nuestro sentir diario, ¿verdad? Como iglesia. Así que desde ahora, bienvenidos a este culto divino en esta mañana. Para proseguir con nuestro culto divino, vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Romanos 5, versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Con este versículo vamos a leer una oración de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre en esta hora. Gracias te damos, mi Dios, por haber llegado hasta tu casa de oración, porque tú nos guías, nos acompañas y nos proteges durante toda una semana, y tienes en nuestra mente y en nuestro corazón el anhelo de estar nuevamente un sábado contigo. Gracias te damos en esta hora, te queremos pedir que tú nos guíes, nos acompañes, que este culto divino que está dirigido por nuestra hermana Catalina, tú pongas en su mente y en su corazón, Señor, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Guíanos, acompáñanos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora lo que sea proyectado el himno lema, nos ponemos de pie.
Queremos estar llenos de ti, de tu Espíritu Santo, para así poder llegar a lo último de la tierra, predicar. 10 días clamaré en oración. Tu Espíritu en mi ser se derrame hoy. Recibiré poder para testificar. Toda nación sabrá que volverás. Partiendo mi pan, alegre Señor, y alabando en el templo, con sencillez y de corazón, los salmos irás añadiendo, un llamado a la oración. El Espíritu Santo tú derrames hoy. 10 días clamaré en oración. Tu Espíritu en mi ser se derrame hoy. Recibiré poder para testificar. Toda nación sabrá que volverás, que volverás, que volverás, que volverás. Probad y ver. Historia de hoy. Dios existe, Él es real. Este era uno de los paseos favoritos de nuestra familia. Yo, Pastor Eduardo Astudillo, mi esposa Elizabeth, mis hijas Caris y Lisette, disfrutábamos mucho de ir a la playa, pasear y ver el mar en nuestro nuevo distrito. Mirábamos emocionados y asustados como las fuertes olas golpeaban tan violentamente en las rocas a pocos metros de nosotros. Por ese mismo día, mi hija mayor Haris se enfermó con una fuerte gripe y llegó a descansar en su cama, donde constatamos que estaba con una fiebre muy alta. En esos días, yo estaba realizando una semana de oración en el Colegio Adventista de Antofagasta, Chile, y el énfasis de esa semana era hablar acerca del poder de Dios para realizar milagros. En esta hora, si hay un mensaje que quisiera que durante esta semana pueda quedar claro en su mente, en su corazón, y día tras día vamos a estar repitiendo aquella frase, es que Dios existe, es real y Él puede hacer milagros en tu vida. Esa misma tarde, al llegar a casa, verificamos que Haris seguía con fiebre. Los primeros exámenes indicaban que tenía un nivel de glóbulos rojos muy bajo y un descontrol de leucocitos en su sangre. Le hicimos nuevos exámenes en otro laboratorio para comprobar. Nuestra hija Haris tenía leucemia aguda. Fueron momentos muy difíciles para nosotros como familia. Era la primera vez
que nuestra pequeña hija se separaría de nosotros. En la escuela había una corriente de fe y oración por nuestra familia. Los profesores se reunían para orar pidiendo a Dios por un milagro en la vida de Haris. Los administradores de la iglesia vinieron hasta nuestra casa para orar por nosotros. Nuestra vida a partir de ese momento se transformó en un gran clamor a Dios, suplicando por su misericordia por nuestra pequeña hija. Siempre nuestro pensamiento era: nuestra hija no tiene leucemia, y si la tiene, Dios la sanará. Salimos tristes, mas dispuestos a volver al siguiente día para conversar con el médico. Pero lo que no imaginábamos sucedió. El médico volvió corriendo a nuestro encuentro para decirnos que los exámenes habían llegado y que revelaban que Haris no tenía nada, que Haris no tenía leucemia, contradiciendo todos los exámenes anteriores, que podíamos llevarnos a nuestra hija a casa. A partir de ese día, Haris nunca volvió a enfermarse de sus constantes gripes. Dios hizo un milagro general en su salud. Sabes, si bien fueron momentos muy difíciles para nosotros como familia, y en esos días pudimos comprobar que Dios existe, que Él es real y que Él puede hacer milagros en tu vida. Ya han pasado 7 años desde aquel momento en donde Dios hizo un milagro en nuestra hija. Hoy, pastoreando en Santiago de Chile, pueden ver el crecimiento de nuestras hijas, y aquí junto a mi esposa, junto a Lisette y junto a Haris, en quien Dios hizo el milagro, queremos confirmarles que Dios se manifestó y hasta aquí lo ha hecho para honra y gloria de su nombre. Yo siento que desde ese momento Jesús cambió mi vida y la transformó. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía con su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de nosotros un pobre viador, miraba cómo daban tributos al Señor. Él
agradecidos en esta hora porque podemos ofrendar, porque podemos devolver, Señor, parte de las bendiciones que usted nos da cada día, cada semana, cada mes. Agradecemos, Señor, esta oportunidad y queremos pedir, Señor, usted la bendiga. Bendiga las manos, Señor, de quienes van a dirigir estos dineros también. Y que si alguien no pudo ofrendar hoy, Señor, usted le provea esa bendición para que pronto también lo pueda hacer. Quédense con nosotros el diciembre, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este nuevo sábado, un sábado menos para que Cristo vuelva. Bueno, quería decir que de repente mi hijo viene y no está acostumbrado de repente a estar lejos de mí, está pasando todo el día juntos, así que si de repente lo andan viendo por ahí acercándose, algo normal. Así que, bueno, queridos hermanitos, le pido a la persona si puede, al Dani, si puede proyectar un PowerPoint que traje. Ahí va el hermanito, ya. Bueno, hemos estado toda la semana en los días de adoración, ¿cierto? Agradezco mucho a los que se han conectado y a los que no, no importa. A veces sucede que todo esto digital no a muchos les motiva, ¿cierto? Pero de a poquito vamos, si Dios quiere, poder hacerlo ya en nuestras iglesias, poder hacerlo de manera, como decía, de iglesia y no tanto de manera distrital, aunque igual tiene sus beneficios porque conocemos a otros hermanos de otras iglesias, compartimos más, vemos otras predicadores. En esta semana fueron puras mujeres las que predicaron, estuvo Mayrita, ahí está la Mayrita el día viernes, ¿cierto? Y Genexi el día miércoles, así que igual les agradezco muchísimo que hayan podido participar. Y la Titi a la distancia que también estuvo dirigiendo los dos cultos. Y la hermana Nancy, disculpe hermanita, pero es que es presencial la hermanita Nancy, pues estuvo la semana pasada. Así que le doy muchísimas gracias a las hermanitas que pudieron apoyar esta semana. Este es un preparativo para lo que se viene de Semana Santa. Así que fue una oportunidad especial que pudiéramos orar cada día por una persona que sea, bueno, la revista decía 5, pero una persona para que pudiéramos llevarla a las aguas del bautismo y darle estudios bíblicos. Así que espero que haya sido de bendición para los que pudieron ver o los que pudieron leer la revista. Y el día de hoy vamos a culminar con el día 10. La adoración es el centro del cristiano. Ese es el tema que culmina el día de hoy. Dale nomás, Dani. Hablaremos el día de hoy sobre la correcta adoración, que la correcta adoración puede impactar nuestra vida y de quienes nos rodean. ¿Qué es esta adoración y a qué nos referimos? ¿Qué necesitamos para poder adorar correctamente al Señor? Hay muchos ejemplos en nuestra Biblia de personajes que fueron justificados por la fe, que tuvieron esta fe grandiosa, como decía el hermanito en la escuela sabática, como Abraham, que fue el padre de la fe, que él creyendo, él fue justificado por eso. Personas que creyeron y obedecieron al mandato del Señor porque sabían lo que les deparaba si no obedecían a Dios. Ya. Vamos a hablar del tercer ángel que dice así. Si quieren me siguen la lectura o pueden seguir aquí en la pantalla. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Denme un segundo, por favor. Ya. Como les comentaba, el tema central es la adoración. Pudimos ver en el versículo anterior
que la mala adoración, la adoración al enemigo, es la marca de la bestia, ¿cierto? Y este conflicto, que como muchos saben, comienza en el cielo. Y es que la adoración es el tema central del gran conflicto entre Dios y Satanás. El mensaje del tercer ángel ofrece la más solemne advertencia de toda la Biblia, una advertencia contra la falsa adoración. La adoración correcta es el camino correcto. El enemigo quería que lo adoraran a él. Él quería recibir la adoración que el Padre eterno de los cielos recibía. Y el conflicto sucede por la adoración. Elena de White escribe: varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Continuamos. Justificados pues por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a ver diferentes ejemplos de adoración. Por ejemplo, hermanita Jenny, si usted que tiene dos niñitos, ¿usted cómo cree que sus niños adoran, por ejemplo? En su pequeña, como en su niñez. Bueno, adoran cantando alabanza. Le hemos enseñado también a orar, y ellos saben orar. Aunque casi siempre oran por los alimentos, pero también saben orar. A la hora de salida ya saben por qué tienen que orar y ya están un poquito más encaminados con eso. Y también, aunque no saben leer, lo ponemos a ver historias de la Biblia y ellos más o menos ya relacionan. No se saben todos los versículos, pero sí les hemos ido enseñando algunos. Qué bueno, amén. Bueno, hay diferentes formas de adorar para un niño. A veces un niño más chiquitito podrá pensar que la adoración tiene que ver con venir a la iglesia, compartir con los amiguitos, estar arriba en su estudio. O, por ejemplo, ¿cómo podría adorar una persona de fe católica? No soy muy adentrada al tema del catolicismo, pero como sabemos hacen mandas de rodillas, van de un lugar a otro, se esfuerzan, y esa es una de las maneras que ellos adoran y creen que lo hacen de manera correcta, ¿cierto? Es una de las tantas que pudiéramos definir. O cómo podría adorar un joven adventista, un joven que quizás viene a JA o que viene al culto porque se junta con los amigos y tiene un encuentro con Dios. Es una manera de adorar para él. O también podemos decir que una manera de adorar es guardándose hasta el matrimonio, una manera de adorar es sirviendo en la iglesia. Hay diferentes formas de adorar según ya sea cultura, edad, etcétera y etcétera. O por ejemplo, ¿cómo podría adorar un judío? Oran a través de ceremonias, pueden adorar a través de pactos, circuncisión, etcétera y etcétera. Pero lo principal que nosotros tenemos que comprender cuál sería la verdadera adoración. Y eso es lo que vamos a definir el día de hoy. Según Joseph Kinder, la define de la siguiente manera: la adoración tiene que ver todo con Dios, con el compromiso con Él y con darle valor, honor, gloria y devoción en el más alto respeto. La adoración podría definirse de muchas maneras, tener varias aristas, varios puntos, pero Elena de White también lo define de una manera súper específica. Y dice lo siguiente: Cristo transmitió estas lecciones en sus enseñanzas mostrando que el servicio ceremonial estaba pasado y no poseía virtud alguna. Aquí podemos ver que está de alguna manera diciendo que el servicio ceremonial ya no es y que estaba pasado y que no poseía virtud alguna. Mas la hora viene, dijo él, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras buscan que le adoren. Permiso, me adorar esto porque me siento un poquito ahogada. Ya.
Entonces, acá la hermana Elena de White nos dice que el Señor busca adoradores ¿en qué? En el Espíritu. En espíritu, en verdad, es necesario que la adoren. La verdadera circuncisión es la adoración de Cristo en el Espíritu y en verdad, no en formas y ceremonias con pretensión hipócrita. Entonces, acá en un pequeño resumen podemos ver que se define como la adoración en espíritu. Eso es lo que busca el Señor que nosotros tengamos, ya sea de diferentes formas o contextos. Dale, Dani. ¿Cuál es la verdadera adoración en el espíritu? Debemos adentrarnos a estas aguas, sumergirse en la espiritualidad real con el Dios vivo, vivir conforme a ese espíritu, porque en el espíritu la adoramos. Dejar la carne, dejar este plano para ir a un plano más alto, más profundo y sin temor, porque solo así podemos comprender su sabiduría, sus caminos y lo que es realmente. Muchas veces nosotros podemos comprender de que venir a la iglesia o hacer cosas físicas es lo que el Señor pide de nosotros, cuando lo que Él quiere que le adoremos de espíritu, desde la espiritualidad. Hay muchos caminos espirituales en este mundo, ¿cierto? Podemos mencionar algunos: el camino budista, por ejemplo, el camino, hablando fuera del contexto religioso, así como cristiano, podemos hablar de contextos más oscuros como la esotería, que mucha gente hoy reconoce como su camino espiritual y se adentran en esa espiritualidad y viven conforme a eso porque piensan que está bien, ¿cierto? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es algo que sucede. Probablemente algunos de sus sobrinos, hijos, personas cercanas, sobre todo los jóvenes, optan por caminos espirituales distintos a del Señor. Y muchas veces no hablamos sobre la espiritualidad como un sentir sensible que debe estar siempre conectado con el Señor. Si nosotros nos conectamos verdaderamente con el Espíritu diariamente, vivimos conforme a esa espiritualidad, solo así podremos comprender la sabiduría del Señor, hablar sabiamente, caminar sus caminos y entender lo que realmente Él quiere para nuestra vida. Espero que me vaya yo haciendo entender mediante va pasando la diapositiva. La experiencia diaria con Jesús y su verdad. La esencia de la adoración, como les comentaba, es vivir en su presencia cada día, tener la noción constante de que Él está con nosotros como prometió hasta los fines de los tiempos. Entonces, como vivo en el Espíritu, mi vida se mueve a través del Espíritu primeramente y no en lo físico. Por ejemplo, cómo me visto, cómo me veo. ¿Se acuerdan que la otra vez yo también les comentaba lo mismo? Como el diploma que tengo, o lo que estudio, lo que hago, lo que ejerzo. Dejar de importarnos tanto la carne y preocuparnos verdaderamente del Espíritu. Entonces, si yo me entrego completamente en espíritu, así, ahí les voy a contar una pequeña historia. La otra vez estaba escuchando a una sierva del Señor que comentaba de que ella estaba contando como su experiencia en liberación. Ella ha liberado personas de espíritus malignos. Y ella comentaba de que para que ella pudiera de alguna manera ejercer eso, tenía que estar en comunión muy cercana con el Señor. Estar siempre con Él y ayunar, y orar, y un trabajo bien dedicado. Y resulta que contaba ella un día de que se topó con otra persona del bando contrario, así como del bando del mal, ¿me entienden? Como nosotros, yo en este momento les estoy hablando del Señor, también hay gente que se junta para hablar del enemigo, ¿cierto? En contra de nuestro Señor.
Ya, es algo que sucede, algo que de hecho va en aumento, y por eso es importante que nosotros entendamos que el espíritu es algo muy, muy sensible, algo muy, muy influenciable, y que debemos estar con los ojos abiertos, expectantes, a obedecer al Señor. Y resulta que ella comentaba que cuando la vio, ella supo que no podía contra esa persona. Y yo me pregunté, dije, pero ¿por qué no pudo? Y explicaba de que esa persona ayunaba 3 veces más que ella, oraba mucho más que ella, entonces su contacto con el enemigo era mucho más poderoso de lo que ella, como persona, era con Dios. Entonces, como que no estoy diciendo que el poder del Señor no va a destruir inmediatamente ese demonio, pero yo como persona, como espíritu, no tenía una convivencia con el Señor que fuera fuerte y que yo pudiera ir contra esa persona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si nosotros le tomamos atención verdaderamente al espíritu y los espíritus que también nos puedan estar rodeando, debemos comprender de que estamos en una guerra espiritual y que debemos entregarnos de todo corazón a esa espiritualidad y dejar lo físico más allá. Lo físico es algo que se va, lo dice el Señor en su palabra muchas veces, o sin ir tan lejos, ejemplos, como que el Señor, para su espíritu era tan importante tener su espíritu en comunión, que Él ayunaba muchísimos días, primeramente, y lo otro es que Él andaba con lo que tenía puesto. ¿Se acuerdan que Jesús andaba con lo que tenía puesto? Entonces, para Él, vivir en el espíritu era lo primordial, lo primero y lo último. Si nosotros somos capaces de comprender ese punto, podemos vivir una vida llena de entusiasmo, una vida pura, de amor y servicio, con alegría y gratitud, porque tenemos la conexión directa con el Padre, con la fuente viva de amor, de misericordia, de poder y salvación. ¿Cómo es Dios? Si yo me llegase a conectar con este Dios maravilloso y si yo llegara a poder entender quién es, Dios, como muchos saben, es amor, paz, benignidad, es el principio y el fin, es arriba, es abajo, es lo profundo del mar y los altos de los cielos. Dios es creador de nuestra realidad y por eso le adoramos. Aunque a veces, como les comentaba, somos influenciados por el enemigo, exigimos otros caminos, estar en otros lugares y haciendo otras cosas. Pero cuando nosotros nos conectamos a Él, le adoramos, le reconocemos, y tal como los ángeles que le adoran día y noche, nosotros somos capaces de adorarle también diariamente. Entendemos que si estamos aquí es por algo, que ya nada sucede al azar, que ya todo lo que quizás uno quería como antes de ser cristiano, o que sí era cristiano pero no era realmente conectado con Dios, y no rindo mi espíritu a Él, es que hay dos diferencias clave. Yo puedo entender esto, ¿cómo le explico? Yo puedo entender esto en la teoría, pero puedo no entenderlo en el espíritu. Y esa es la diferencia crucial que tenemos, y ese punto es clave, porque como la adoramos, vamos a saber si tenemos la marca de la bestia o el sello del Señor. Él lo que anhela es que le adoremos, que estemos con Él, porque allí está el centro de su amor y sintiéndose que no necesitamos comprender nada más de lo que sucede alrededor. Es como que si comprendiéramos inconscientemente su camino. Y gracias, y hermanitos, si nosotros podemos entender esta adoración, esta conexión y esta fe, que por fe somos salvos, que por fe podemos caminar con Él, podemos soportar todas las pruebas. Y eso es lo que decía el hermanito hoy día en la escuela sabática, que es importantísimo que nosotros podamos tener esa fe, adorarle y caminar con Él. Eso es lo importante. Adorémosle en espíritu, adoremos su verdad cada día y
por supuesto, compartamos esta fe, esta esperanza que tenemos a los demás. Pero es importante que nosotros también comprendamos que debemos adorarle en espíritu, como decía la hermana Elena, para que podamos compartirle a los demás. Porque si mi espíritu no cambia, dudo que vaya a cambiar lo demás. Es el Señor quien cambia mi espíritu. Él va a trabajar en mi corazón y todo lo demás va a cambiar. Y ese testimonio lo van a ver. Y ya lo mencionaba antes, que tu familia también se convierte, tus vecinos podrían ver tu ejemplo, y al final llevamos este testimonio no solamente a la teoría, sino que a la práctica. Dale, Dani, por favor. Y por eso adorar es una misión importante. Estar en comunión con el Señor, adorarle como Él quiere que le adoremos, y para posteriormente servir. Yo comprendo esto, voy a servir y comparto, porque amo a los demás, porque sé que están en un abismo espiritual, están en un abismo emocional, psicológico, físico, y yo, como quiero ayudarles, les voy a compartir esta salvación. No compartimos por nada, no compartimos, ya porque alguien me dijo que tenía que hacerlo. No, compartimos porque queremos también, como yo estoy bien ahora espiritualmente, un ejemplo, o espiritual, o física, o emocionalmente, quiero que el otro también lo esté. ¿Me entienden? Es como si la Mayra le duele la cabeza y yo tengo la aspirina y digo, toma, quita la aspirina para que te recuperes y te sientas mejor. Asimismo funciona el compartir el Evangelio. Entonces, aquí entramos para adorar, para luego, posteriormente, servir. Y ¿quién se atreve a poder compartir esta palabra con los amigos, con los hermanos, ya sea con los vecinos? Que levante la mano, ¿quién quiere compartir esta fe en el Señor? ¿Quién quiere? A ver, no lo duden. Arriba, arriba. Adoración es misión. Y esto es lo que hemos estado hablando en los 10 días de oración, de diferentes formas, diferentes puntos, pero es más o menos lo que nos interesa, que ya una vez que lo entendamos, podamos compartirlo por amor a los otros. ¿Y ese amor, quién lo pone? Dios. Dios es el consumador, creador del amor. Sin Él no somos nada, ¿cierto? Así que eso, queridos hermanitos. Amén. Estamos agradecidos por el mensaje que nos ha entregado nuestra hermana Catalina y lo que el Señor ha dirigido para que nosotros podamos entender y comprender en esta hora. Le vamos a pedir que se ha proyectado nuevamente el himno, tema, y nos ponemos en pie para finalizar este punto de adoración. Juntos allí venimos, Señor, a reclamar tu promesa.
Bendito Señor, muchísimas gracias por este mensaje. Te ruego, Padre, que lo guardes en nuestros corazones y que podamos irlo desarrollando conforme a tu voluntad. Ayúdanos a adorarte, ayúdanos a servirte, pero de corazón, Señor. Ayúdanos a poder obedecerte, a poder entender tu trasfondo, tu amor, y que podamos, querido Padre, obedecerte de manera correcta. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar asiento, por favor? Les voy a robar unos minutitos solamente para dar una información. En realidad necesito que pase adelante Wanda Ávila. Sí, por favor, que pueda pasar adelante. Yorma Acevedo. Ya. María Zamora, ¿no vino? ¿No? Está bien. Ya. Willington Ramos. Lady Montes, por favor. Otto Becerra. Luis Montes. Esteban Silva y Yesula, por favor, que puedan pasar adelante. Yesula, por favor. Bien. Hermanos, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿saben qué se conmemora todos los años el día 2 de enero? ¿Alguien sabe? ¿Y qué se conmemora el 21 de enero? Mi cumpleaños. ¿Ya? ¿El 11 de marzo? ¿El 14 de marzo? ¿El 7 de marzo? ¿El 8 de marzo? ¿El 9 de marzo? Y ya, hermano, llévense, pero no pase, por favor. Lo tenía acá y se me olvidó comprarlo. Disculpen. Bueno, ya saben que en estas fechas, ¿cierto?, se conmemoran muchos cumpleaños. Y todos nuestros hermanos que están aquí presentes estuvieron de cumpleaños en esas fechas, entre enero a marzo, ¿ya? Así que los invito a que podamos cantarle el Cristo un año más te dio a todos ellos y bueno, a aquellos que no están presentes. Y yo no sé, hermanos, si hay alguno otro que esté de cumpleaños, porque al menos esos son los que sacamos de la lista de la iglesia. Yo no sé si se me queda alguien fuera. ¿No? Ah, menos mal. Ya. Cantemos entonces. 1, 2, 3. Cristo un año más te dio, lo pasaste bien y te ofrece con amor otro más también. Un feliz cumpleaños Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga y te dé muchos más. Amén, hermanos. Saludamos aquí a nuestra mesa. Pero no se muevan. Mi modelo, por favor, que puede pasar. Mi modelo, no lo miren mucho.
por parte de Hogar y Familia, la Junta, les tenemos un presente a cada uno de ustedes. Si bien no es de tanto valor, pero es algo para que ustedes también puedan recordar a su iglesia querida. No es un vino por si acaso, ¿ya? Y bien, también a nuestros otros hermanitos que estuvieron de cumpleaños, que yo tenía aquí en la lista, que era, tenía Constanza Arenas, a Luxus, sí, la Connie, tu hermana, también está de cumpleaños, Arona Dasme, María Zamora, y esos son los que estuvieron también dentro de estos meses entre enero y marzo. Hermano, espero que les guste el presente, ¿cierto? Y que puedan llevar a su iglesia en el corazón siempre. Muchas gracias a todos. Y ahora de forma ordenada, hermanos, podemos pasar... Bueno, igual los cumpleañeros, por favor, quédense afuera para que les den un abrazo. Gerald se va a repetir. ¿Ya? Y vamos de forma ordenada saliendo, por favor, hermano.